Estamos enlazados ahora desde París con François Vallée. François es un muy buen amigo, yo diría del Perú en general, y todos hemos aprendido a quererlo, vamos a decir, a partir de los cuentos, porque los cuentos forman parte de los recuerdos más entrañables que tenemos todos, ¿no? Especialmente a quienes nos contaron cuentos de infancia, nuestros padres. Pero los padres, los grandes y los chicos siempre hemos tenido una cercanía muy grande con estos relatos, con historias misteriosas o con relatos que tenían un mensaje o algo que nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo está, François? Gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ti, Carlos. Siempre es un gusto de saludar al Perú. Muy bien. ¿Cuándo llegaste? ¿Te acuerdas cuándo llegaste al Perú? Yo llegué en el 90, en noviembre del 90 al Perú, unos meses después del Fujishock. Bueno, a ver, tú estudiaste filosofía, eres doctor en filosofía, pero Sí. también eres cuentacuentos. No sé si tú tuviste una formación como cuentacuentos, quiere decir una formación de actor. Yo tuve una formación de actor, sobre todo de improvisador teatral, porque yo importé al Perú también el match La de impro. improvisación Ah, teatral, la impro, sí. Pero yo no tuve realmente una formación como cuentacuentos. Yo he seguido un taller una vez con una gran narradora, Mimi Barthélémy, una narradora de las Antillas. Y más bien yo puse mis capacidades histriónicas, digamos, al servicio de la narración oral de cuentos, porque entendí que era el arte escénico más cercano a la filosofía. entonces primero estudiaste filosofía y luego actuación, ¿así fue? Sí, 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 pero un poquito paralelo. Ah, ok, pero digamos, tú lo entendiste desde el comienzo como una herramienta para poder hacer pensar a la gente, no sé. Me parece que la palabra herramienta es tan fea que no, o sea, es un arte hecho y derecho, y siempre he peleado en el Perú para que sea considerado como tal y no como una diversión para niños, ¿no? Los sábados a las 3 de la tarde, sino realmente un arte escénico para adultos en los teatros, con todas las buenas condiciones. Pero es un arte que efectivamente como te vincula con los viejos mensajes de sabiduría que tienen siglos, que pueden tener milenios, ¿no? Las historias populares son muy viejas y viajan mucho. Uh, por definición es un arte que te conecta con epistemologías y filosofías del pasado, que son profundamente interesantes por dos razones, creo yo. Uno, su carácter eminentemente terapéutico, es decir, cuando escuchas un cuento, algo sucede en ti que te sana, el cuento es sanador. Y segunda cosa, en la época actual, que vemos a todas luces esa crisis global por la desconexión tremenda que tenemos con la naturaleza, con los demás en sociedad y con nosotros mismos en cuanto a espiritualidad personal, me parece que las filosofías que vinculan los cuentos populares son de suma actualidad, no son del pasado, sino más bien nos hablan de nuestro futuro. Muy bien. La pregunta anterior tenía que ver con mi interés por saber si siempre tuviste esta vena, digamos, teatral o esta vena artística y vino paralelo o después de la filosofía. Ah, claro, no, vino
paralelo, o sea, yo siempre, siempre tuve dos inquietudes, la inquietud por el concepto y la pregunta, quiénes somos los seres humanos y para qué estamos acá, al mismo tiempo la preocupación por las artes escénicas, ¿no? O sea, yo he caído dentro cuando era niño, o sea, no me puedo imaginar largo tiempo sin un público y contarle algo, bueno. Muy bien. ¿Tus padres te contaban, tu mamá o tu papá te contaban No, cuentos cuando eras niño? no, para nada. Yo soy un típico narrador urbano, aculturado, producto de un neoliberalismo salvaje, pero que ha sabido resistir y retornar justamente. Pero a mí en el ADN no tengo nada de lo que muchas personas de mi público en Perú me dicen que sí tuvieron, ¿no? Ok. ¿Tú cómo descubriste entonces la narración de cuentos? Yo la descubrí escuchando a un narrador, Yannick Jolin, un narrador francés del sur de la Bretaña, que fue el primero que introdujo el rock and roll dentro del arte de la narración, ¿no? Y escuché su espectáculo, me quedé sin aire durante 15 días me dije, no, tengo que hacer eso absolutamente. Y como yo ya hacía improvisación teatral, empecé a contar cuentos en una asociación que organizaba veladas y me di cuenta que eso era mi vía. Ahora, Europa, por la enorme historia que tiene, por la variedad tan diversa de cosas por las que pasó, debe tener narraciones, historias de tradición oral también muy, muy ricas y muy antiguas, ¿no? Todos los países del mundo. En realidad, la narración de cuentos es sin duda el arte más viejo del mundo, con la música. Y al igual que todas las culturas tienen música, fenómenos pictóricos, etcétera, bailes, danzas, tienen una mitología, tienen narraciones orales. Todo el problema es en esa modernización a ultranza del mundo de hoy, qué vínculo conservamos con esa narración oral, ¿no? Entonces, en Francia, al final del siglo XIX y durante el siglo XX, muchos intelectuales, literatos, antropólogos se dedicaron a salvar la narración oral, ¿no? Recopilando los relatos rurales, ¿no? Mientras que en el Perú, cuando llegué allá, me di cuenta que el racismo estructural es tan fuerte que la gente en la ciudad hace escuchar a los niños nomás los empaquetados de Walt Disney, ¿no? Denegando por completo las narraciones peruanas, ¿no es cierto? Como además eran los años de terrorismo, de fujimorismo, etcétera, etcétera. Cualquiera que decía, a mí me gusta Arguedas y escuchar cuentos en quechua era tildado ya de terruco, como puedes recordar. Entonces, sentí que había una desligación con esa tradición. Y sin embargo, cuando contaba un cuento, yo que no soy peruano, entonces no voy a contar cuentos peruanos en el Perú, eso me lo prohíbe siempre. Cuando contaba un cuento de África o del Tíbet o de Europa, todo el mundo, me recuerda que mi mamá, que mi primo, que mi tía, que mi tío, etcétera, etcétera. Entonces dije, la gente está todavía ligado a esa cultura, pero en un proceso efectivamente de lo que llamamos el etnocidio, ¿no? La matanza del proceso cultural normal de un pueblo, ¿no? Y bueno, vino la televisión y después Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente la velada tradicional ha entrado en crisis.
Entonces me dije, bueno, yo tengo que dedicarme a reivindicar ese arte, mostrando todo su potencial estético al mismo tiempo que cualquier otro, el teatro, la danza, la música, etcétera, para dar a la gente el gusto de contar sus cuentos, ¿no? Y más o menos lo logré hacer porque hay una nueva generación de narradores en el Perú que pasaron por talleres míos, ¿no? Y bueno, Javier Echeverría cuenta cuentos y hicimos un espectáculo juntos. Acabo de hacer uno con Tania Castro, ¿no? Una gran narradora del Cusco, que ella también vio mis espectáculos y se dijo, ah, pero yo tengo todo eso, ¿no? Entonces, la idea es realmente entender que ese arte está aquí todavía, ¿no? A disposición, pero que nadie le presta la debida atención y el debido cariño que debería tener, ¿no? Sencillamente creo yo porque es un arte popular, es un arte femenino, es un arte de casa, es un arte rural, es un arte de todo, o sea, que colecciona todas las discriminaciones, ¿no? Económicas, sociales y culturales que uno puede sufrir en el Perú, ¿no? ¿Llegaste a contar cuentos peruanos en el Perú? No, no, eso, como te digo, Es una Carlos, regla de oro. éticamente me lo prohíbo porque fíjate, el Perú ha sido un país colonizado, ¿no? Entonces, llegar yo como francés, bueno, soy más peruano que el ceviche, ¿no? Tanto por mi amor como por mis 25 años de presencia continua en el Perú. Pero yo sé que no tengo ni la cara ni el dejo de un narrador peruano. Entonces, contar cuentos peruanos que pongan en escena, qué sé yo, campesinos, etcétera, el sueño del Pongo, por ejemplo, si pensamos en un cuento recopilado por Arguedas, ¿no? Decirlo con mi dejo francés a peruanos, a mí me parece totalmente desubicado en ese sentido, ¿no? Por eso siempre me dediqué a dar el amor del arte a través de otros cuentos de otras regiones para que la gente se diga, ah, yo quiero contar mis cuentos, los cuentos de mi país, de mi tierra, de mi región, de mi localidad, porque obviamente el Perú es tan diverso que hay muchas mitologías diferentes, ¿no? Oh, inmenso. ¿Cómo si llegaste al Perú? Por avión. Imagínate cuántas veces me Te han hicieron esa preguntado eso. pregunta. O sea, mi respuesta es siempre la misma. Pero pudiste elegir otro destino. ¿Qué fue lo que te hizo Sí, decidir? sí, pero el Perú tiene un encanto especial, ¿no? En América Latina, no sé, cuando tú eres francés, hay dos países que suenan absolutamente míticos, ¿no? Es Brasil y Perú. Entonces, era fácil de elegir el Perú por el español, que no conozco el portugués. Bueno, conocía peruanos, obviamente, cuando llegué, y el aspecto culinario también, para mí, muy importante. Dios mío, hay pocos lugares donde se come tan bien por tan poco dinero como el Perú, ¿no? La comida en Francia puede ser muy buena, pero te va a costar muy caro, ¿no? Para que tenga ese nivel que tiene un buen restaurante peruano o una buena sazón de alguien en su propia casa, ¿no? Otra pregunta que te deben haber repetido 1000 veces es ¿cuál es la fuente de la cual sacas tus historias? Y me imagino que deben de ser muchas, ¿no es cierto? Porque Sí, además hay que estarse renovando permanentemente. No se puede repetir una sí. misma historia 2 veces.
Sí, no. Un narrador de cuentos o una narradora tiene su repertorio. Como es un arte popular, no necesariamente valoriza el cambio permanente, siempre el estreno, lo nuevo, etcétera. Yo tengo mis cuentos, yo voy agregando, obviamente, poco a poco en la bolsa de cuentos unas historias, pero repito historias, ¿no? Eso es bien importante. Las fuentes son muy diversas, ¿no? Muchas, obviamente, literatura a través de los libros, pero también alguien me cuenta un cuento, oh, me encanta, entonces lo hago mío, ¿no? Y hago mi propia versión, o una vez una alumna en Centrum Católica me dijo, profe, usted que trabaja responsabilidad social, ese cuento le va a gustar. Y Plin me mandó un cuento, El viejo de la yegua, que estuvo justamente en mi último espectáculo, Cuentos de la familia Esperanza, y encontré por internet, o sea, hay muchas fuentes. Siempre al momento de escuchar o de leer el cuento, escuchar tu propio corazón, ¿no? Y después con la experiencia sabes que a veces hay historias que ¡tac! Tocan un lugar especial en ti, y que se quedan ahí, anidando, ¿no? Entonces, esa es una historia para ti, porque muchas historias te miran así y te dicen, no quiero que me cuentes, pero hay historias que dicen, tú me interesas, cuéntame, ¿no? Y son esas que se vuelven las historias de tu repertorio. Todos tenemos habilidad para contar historias, porque los actores, se dice que los actores lo hacen mejor, porque claro, han tenido esta formación, este aprender a hacer inflexiones de voz, poner énfasis en determinadas cosas, actuar también con el cuerpo y con la cara, ¿no es cierto? Todos tenemos habilidades para contar cuentos. Si tú puedes decir a tu vecina, ay, me caí en la escalera el otro día y me dolió mucho, tú sabes contar historias, ¿no? Ese es un arte universal, y los niños de 5 años no, nos cuentan las historias que tuvieron en el cole o en el patio o lo que fuera. Fíjate tú que muchas veces el actor profesional, el actor de teatro, de cine, entra en pánico, al contrario, porque es un arte tan sencillo, tan desprovisto de los artefactos que embellecen el acto escénico teatral, que la desnudez que representa el arte de contar cuentos asusta al actor, y son bien pocos, ¿no? Pregúntale a Javier Echevarría, pasó por todo un proceso bien difícil de limpieza, de desnudez, para poder empezar a contar cuentos. Obviamente, una vez que logras aceptar esa vulnerabilidad básica, esa sencillez básica, tus técnicas teatrales te pueden ayudar, pero hay grandes narradores que son gente de su casa, o que son gente que nunca subirían en un teatro delante de un gran público, y que sin embargo cuentan maravillosamente bien, ¿no? Entonces es un arte difícil. Y cuando estaba en el TUC, en el tiempo de Alberto Isola, que él estaba director ahí, haciendo un taller de cuentacuentos para los alumnos del TUC. Unos encontraban eso maravillosos y se atrevían, ¿no?, a contar, como Brisila de Gregori, por ejemplo, que sigue contando, pero otros se asustaban porque, ¿y qué? ¿Eso nomás? Y nada más, y no tengo que disfrazarme, y entonces, sí, pues es un arte tan sencillo que da miedo al vacío, ¿no? Muchas veces para el comediante. Bueno, además, yo creo que acabas de señalar
la gran diferencia, ¿no? Y es que el cuentacuentos es uno mismo, o sea, no tienes que asumir el otro personaje, sino tienes Exactamente. que ser exactamente tú, ¿no? Sí, 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 tal cual. Yo, François Vallès, te voy a contar una historia a ti, ¿no? Había una vez y arranca. Entonces, yo evoco los personajes, pero yo no soy los personajes, no represento los personajes. Esa es la gran diferencia con el teatro, ¿no? Son obviamente dos artes hermanas, ¿no? Pero pasamos de la representación a la evocación, ¿no? El cuento, por supuesto, parte fundamental del cuento, del cuento narrado, perdón, es que nos produzca emociones, recuerdos, añoranzas, etcétera. Pero hay emociones más fuertes, como por ejemplo reír o llorar, ¿no es cierto? También eso lo consigue, ¿te ha pasado a ti? Ah, claro. En todos los espectáculos que hago, tiene que haber llanto y tiene que haber risa, ¿no? O sea, bueno, yo no me imagino sin humor y mi papá decía siempre, no hay nada más serio que el humor. Es verdad. Obviamente los cuentos te retrotraen a las cosas básicas de la humanidad, el miedo, la muerte, la extrema pobreza, el coraje delante de la gran adversidad, el superarse a sí misma, a sí mismo. Desde luego, las emociones vinculadas con los cuentos son muy fuertes y muchas veces te hace llorar, sí. Y una de las tantas cosas de vulnerabilidad, de desnudez que tienes que aceptar en el escenario es que si el cuento te hace llorar, pues te hace llorar y vas a llorar en el escenario contándolo. Y eso es muy bonito, muy lindo, ¿no? Es lo que yo llamo en los talleres cruzar el país de las lágrimas. Y mientras tienes miedo de aparecer en toda tu vulnerabilidad frente al público, hay algo en ti que retiene la historia, entonces la historia no se puede contar con toda fluidez, ¿no? Y el día que te dices, ya no me importa mi dignidad y mi ego, quiero estar en la historia se da, ¿no? Y efectivamente, muchas veces te hace llorar, te hace reír, te hace sufrir, te hace alegrar al final, te hace aliviar, etcétera, etcétera. Es terapéutico para el narrador también. Yo me imagino que en estos casos en los cuales, por ejemplo, tú lloras en el escenario, la gente, por supuesto, arranca a llorar también. Por supuesto, es un espejo total, es un espejo total, es catártico para todos y si cuento bien, yo soy un espectador más, es decir, el cuento se cuenta a través de mí, pero la sala, ¿no? Solo que no logro ver las hermosas luces de Mario Raes. Ese es mi gran problema siempre. Um, ¿Tú has creado también historias propias? Sí, 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 tengo dos historias propias que creé hace mucho tiempo, cuando todavía vivía en Francia, La caca de vaca y La gota de agua, que mis fans conocen bien porque las he puesto en varios espectáculos. Y siempre te las piden seguro, ¿no? Sí, 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 la caquita de vaca es muy famosa, muy pedida. ¿Y alguna vez has pensado tomar algún pasaje de tu vida, de tu infancia, por ejemplo, para convertirlo en una historia? No, jamás, jamás. Yo soy muy parco y muy tímido sobre mi vida privada. Yo no me creo el cuento romántico de que el artista es su propia obra y que la vida para él es su estética y su fuente de estética. Para mí el arte yo lo tomo en forma muy clásico. El arte son obras, tienen una objetividad frente a nosotros y nosotros los artistas humildemente somos vínculos para que las obras se den, ¿no?
Entonces, yo no mezclo nunca mi vida privada, ni mucho menos pensando que sería interesante difundirlas, etcétera. Sin embargo, cuando el cuento entra en ti, mira todo lo que tienes tú, ¿no? Mira tu historia, tus capacidades, etcétera, y coge dentro de ti lo que le interesa a él para ser contado, ¿no? Entonces, qué sé yo, si yo cuento La Caperucita Roja, el cuento mira y dice, ah, tú eres filósofo, ah, entonces lo vamos a contar así, ¿no? Y va a haber filosofía dentro de mi modo de contar La Caperucita Roja, que no sería tu modo, que no sería el modo de otra persona, ¿no? O sea, cada quien finalmente sí involucra lo que él o ella es, pero dentro de la historia y a través de la historia. Pero yo te preguntaba esto porque, claro, todos tenemos historias que contar, todos tenemos pasajes de nuestra vida anecdóticos o no tan anecdóticos, que no necesariamente tienen un mensaje, quiero decir, o que no tienen necesariamente un remate ingenioso, pero la primera enamorada, el mejor amigo, la vez que te cogió la policía, la vez que fuiste a tu primera fiesta, la vez que te rechazaron, la vez que terminaron contigo, cuando te rompieron el corazón, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí, 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 hay gente muy, muy buena para contar su vida. Yo soy pésimo para eso. Yo solamente puedo contar cuentos, pero si me preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? "Mm, bien, sí, ah". Y no te voy a decir más porque no, yo no soy yo no soy un narrador nato. Yo soy un narrador artístico, si podemos decir, de obras, ¿no? Ok. Entonces, ¿eres una persona tímida? Ah, sí, extremadamente tímida. Y yo empecé a hacer teatro a los 15 años para curarme de la timidez enfermiza que no me dejaba vivir, ¿no? Y el teatro para mí fue un descubrimiento espectacular. Yo lo aconsejo a todo el mundo, la verdad. Te debe haber pasado también que todo el mundo te considera como un personaje distinto de François, ¿cierto? El François tímido, que me imagino todavía está ahí, es distinto del personaje que cuenta todo el tiempo cuentos que lo ayudan a uno a reflexionar. Entonces, ¿te ha pasado eso? ¿Alguien te lo ha dicho? Tú no eres igual que el personaje que cuenta cuentos. Todo el tiempo. Todos los que me conocen se sorprenden, ¿no? Porque piensan que François Varese en su vida cotidiana es como el François Varese en el escenario, ¿no? Y soy todo lo contrario, ¿no? E incluso recuerdo Javier Echevarría cuando fui a ver por primera vez una obra mía en el IPNA, me viene a ver después, estaba súper feliz y yo después del espectáculo, yo tengo una pérdida de energía, pero total, ¿no? Y entonces me gusta mucho ir a hablar con el público, siempre lo hago porque ese feedback es esencial. Pero no tengo más energía, ni tengo nada que decir, ¿no? Entonces yo soy deprimente para la persona que quiere compartir un montón de cosas conmigo porque los cuentos le han despertado a ella, mientras que a mí me han vaciado por completo, ¿no? Entonces, Javier, bueno, nos volvimos amigos después, por supuesto, y me dice, esa primera vez que te hablé, pero no podía entender cómo habías cambiado del todo entre la escena y el después. Es que si eres tímido y ahí como que estamos escarbando un poquito para encontrar al verdadero François, me imagino que eres además callado, no eres un gran conversador. Y en las fiestas también prefieres conversar de a uno que en grupos de varios, ¿no? Me imagino. Exactamente, exactamente. Bueno, yo tengo cada vez más dificultad de soportar las fiestas, te puedo decir. Uh, yo soy un hablador en público, ¿no? O sea, yo soy profesor y me encanta dictar, hacer conferencias, yo hago espectáculos, eso me encanta.
Pero en la intimidad y en el tú a tú, si hay muchas personas alrededor, yo me escondo, ¿no? ¿Y esto lo ves como un defecto, como una característica de tu personalidad en todo caso? Sí, sí, yo ya soy viejo mono, ya no me voy a cambiar. ¿Y tienes alguien con quien compartas tus cosas, con quien te hablas de verdad? Sí, hay algunos amigos extremadamente cercanos, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, como siempre, antes de terminar, te voy a pedir un cuento. ¿Puede ser? Ah, ¿Los ¿qué tienes, crees? los tienes Bueno, en la mente? bueno, uno chiquitito, entonces, sí, A ver, sí, como soy profesor de ética, hay una historia muy, muy pequeña que me encanta. Siempre saco los lentes para contar, no sé por qué, pero así es. Había una vez, ni dos, ni tres, solo una vez. Había una vez, y mentira no es. Un abuelo que ya sentía que le tocaba irse para el más allá y quería dejar a sus nietos un buen mensaje, ¿no? Antes de partir. Entonces, llama a cada uno de sus nietos, sus nietas, uno por uno y le cuenta a todas y todos la misma historia. Y te voy a contar esa historia que contó a un nieto. Nieto, ven acá. Sí, abuelo, ¿qué pasa? Tengo dos lobos en el fondo de mi corazón, un lobo blanco y un lobo negro, y los dos pelean sin cesar. El lobo blanco está lleno de luz, de paz y de amor, mientras que el lobo negro está lleno de ira, de ganas de venganza, de cólera, y los dos lobos pelean en el fondo de mi corazón. El nieto no mira a su abuelo, no como tú, no está así de... "Ah". Y el nieto pregunta, abuelo y abuelo, dime, ¿quién de los dos lobos va a ganar la pelea dentro de tu corazón? Y el abuelo dice, buena pregunta. Ganará la pelea dentro de mi corazón aquel lobo que yo alimente. Ahí está la historia. muy bien. Muchísimas gracias, François. Como siempre, un gusto conversar contigo. Ojalá que regreses pronto a Lima. Sí, no, voy a volver a Lima. No, estoy ahí por unos cuantos meses haciendo cosas acá y acompañando a mis hijos que están estudiando aquí en Ginebra. Pero voy a volver, sí, sí, claro que sí. Muy bien. Un abrazo, François. Muchas gracias por tu tiempo. Un gusto, Carlos, gracias. Gracias.